Bienvenido, ingeniero. Mi nombre es Marvin Daniel Rosenberg Medina y en la presentación de hoy estaré hablando de lo que son las herramientas computacionales en la ingeniería. La importancia que estas herramientas tienen en la ingeniería se debe básicamente a que una labor esencial que pertenece a cualquier área de la ingeniería durante la ejecución de un proyecto es la elaboración de cálculos matemáticos que permiten determinar las características del proceso o sistema que será desarrollado. Es decir, que el ingeniero usa estas herramientas como un medio de apoyo para realizar los distintos cálculos gráficos y representaciones gráficas que se requieren para cualquier tipo de trabajo. En la actualidad esta labor se sigue realizando. No obstante, ahora se tiene al alcance una serie de herramientas computacionales que permiten realizar cálculos complejos de manera rápida y mostrar los resultados de distintas formas para facilitar su interpretación. Como anteriormente mencionaba, estos programas le ahorran, por así decirlo, al ingeniero tener que hacer todo a mano. Por ejemplo, hay algunas gráficas que representan la temperatura o los campos magnéticos que requieren de demasiado tiempo, demasiado detalle y diseño que llevarían tanto tiempo que no sería óptimo estarlo realizando a mano una y otra vez. Por tanto, aquí entran en juego todas y cada una de estas herramientas computacionales que le facilitan esta labor. Algunas de estas herramientas son como por ejemplo Excel, Mathcad, Maple, MATLAB y Scilab. Hablaremos de cada una de ellas. Excel es por excelencia uno de los programas de computación más empleados en la industria. Este es un programa de hoja de cálculo desarrollado por Microsoft. Las hojas de cálculo son aplicaciones en las que se almacenan, procesan y visualizan datos numéricos en una rejilla de celdas. Estas celdas son referidas por el renglón y columna que ocupan la rejilla. Excel particularmente tiene una función bastante importante en lo que es en la estadística, debido a que su capacidad para tabular datos y representarlos en distintos tipos de gráficos y que contiene un sistema que permite al usuario programar sus propias funciones, le da bastante versatilidad al ingeniero para poder utilizarlo. Por ejemplo, la termodinámica, que está bastante ligada a la estadística en cierta parte, podría ser bastante útil este programa para utilizarla. Mathcad es un software de computadora diseñado principalmente para la verificación, validación, documentación y reuso de cálculos de ingeniería. Se introdujo al mercado en 1986 en DOS. Fue el primero en introducir edición en vivo de la notación matemática combinada con computación automática. Distribuido por TPC, es muy visual y permite el uso de plantillas de funciones en las que solo es necesario escribir los valores deseados, incluso para graficar funciones. Una característica que veremos a lo largo de esta presentación es que la mayoría de los programas conservan estas similitudes en las cuales eh, el crear e implementar gráficos es bastante común y bastante importante. ¿Por qué? Porque como al principio mencionaba, la ingeniería, la matemática y la física en general requieren de poder visualizar mucho las cosas. Entonces, por eso es que esos programas cuentan con esta implementación y es parte de cada uno. Maple es un programa que originalmente fue desarrollado para realizar álgebra computacional, es decir, realizar operaciones matemáticas empleando variables simbólicas, que son caracteres de texto. Posteriormente, este programa fue ampliando una gran variedad de herramientas para cálculos de ingeniería, como las que representa Mathcad o MATLAB. Este programa Maple es bastante similar con lo que veremos más adelante que es MATLAB. La única diferencia es que este es como de un tipo de código más abierto y más amigable con el usuario. Entonces no se necesita tener de demasiada experiencia en lo que es la codificación para poder darle uso. MATLAB es el paquete de software por excelencia orientado a la realización de proyectos que involucren cálculos matemáticos complejos o de gran magnitud, así como la visualización gráfica de los mismos. Posee un entorno para el desarrollo de aplicaciones y un lenguaje de programación propio. El nombre de MATLAB es una contracción de Matrix Laboratory, que es laboratorio de matrices en el español, ya que originalmente fue diseñado para manejo de matrices matemáticas en cursos de álgebra lineal. Este programa, que es el que haremos una demostración más adelante en esta presentación, es el que tiene mayor versatilidad para diferentes tipos de funciones. Este permite utilizar todas las funciones trigonométricas, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente y sus inversas. También permite asignarle a variables matrices de cualquier cantidad y de cualquier proporción, y a su vez poder calcular su determinante e incluso poder operarlas entre sí.
Como pueden observar en la presentación, permite graficar en 3 dimensiones e incluso sin importar la complejidad en la mayoría de casos. Este tipo de gráfica que podemos ver aquí es una bastante compleja, incluso hecha a mano. Por lo tanto, el poder generar ese tipo de funciones es bastante útil. La única característica que tiene MATLAB es que es de un código un poco más complejo. No lo llega a hacer tanto como algunos lenguajes de programación más complejos como lo son C++, pero sí guardan algunas similitudes al momento de programar. Por último tenemos lo que es Scilab. Es un paquete de cálculo técnico que se asemeja a MATLAB en su interfaz y operación. Lo distintivo de Scilab es que es un software de código abierto, es decir, se puede adquirir y utilizar sin costo alguno. Las características de Scilab incluyen análisis numérico, visualización 2D y 3D, optimización, análisis estadístico, diseño y análisis de sistemas dinámicos, procesamiento de señales e interfaces con Fortran, Java, C y C++, mientras que la herramienta Xcos permite una interfaz gráfica para el diseño de modelos. Como podemos ver, este programa es bastante característico por el hecho de que tiene interfaces que se han basado en bastantes programas en lenguajes de programación que son bastante conocidos, como lo son Java, C y C++, que son programas por excelencia para el diseño de front-end y back-end. Así que un programador que ya sea bastante experimentado con estos programas le va a resultar muchísimo más fácil poder darle uso. Sobre todo, como mencionaba aquí, que Scilab es de código abierto, es decir, cualquiera lo puede obtener de manera gratuita. Así que una característica que podemos notar de estos programas es que es bastante importante tener al menos un conocimiento previo y básico sobre lo que es la codificación, porque algo que se tiene actualmente en cuenta y es muy erróneo es que por el hecho de no estudiar una ingeniería que no tenga nada que ver con la ingeniería en sistemas, el ingeniero no va a requerir de saber programar hasta cierto punto, lo cual no es cierto porque la mayoría de empresas, sea ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, industrial, entre otras, se requiere un cierto nivel por lo menos básico de programación. ¿Por qué? Porque en la actualidad todo funciona de manera digital, y aún más con el surgimiento actualmente de las inteligencias artificiales. Si un ingeniero no sabe usar las inteligencias artificiales y aún más no sabe programar, no va a poder desenvolverse de la mejor manera en su área de trabajo. Porque como podemos observar a través de esta presentación, la mayoría de estos programas, si es que por no decir todos, requieren de saber codificar o tener una idea de cómo codificar en este tipo de programas para poder implementarlos de la mejor manera. ¿Y a qué nos referimos de la mejor manera? Poder realizar tareas complejas que realizadas a mano o hechas con calculadoras básicas podrían tardar muchísimo más y generarle un costo adicional a las empresas. Entonces ahí radica la importancia de estos programas y de tener conocimientos en programación. A continuación vamos a ver una demostración de algunas de las funciones básicas en MATLAB y algunas gráficas. ¿Qué usos generales se le puede dar a MATLAB? Inicialmente aquí tenemos la interfaz, como podemos ver. A esta interfaz se puede acceder de forma gratuita en online, pero tiene un límite de 20 horas mensuales. Se puede acceder utilizando lo que vendría siendo la cuenta de universidad que se tenga. En este caso utilizamos la de la Universidad Nacional y se les habilita. Incluso tiene una prueba gratis de 30 días que ingresando siempre el correo y nuestras contraseñas podemos solicitarla. Se nos hace entrega de esta misma y se instala. El programa es un tanto pesado, pero sinceramente la versatilidad y el repertorio de utilidades que tiene vale mucho la pena. Entonces, vamos en esta introducción a este programa, ¿qué es lo que veremos? Pues veremos un poco de las funciones básicas que se usan al momento de que se está cursando el inicio, en los primeros años de lo que es la carrera de ingeniería. Bien, comencemos con la función que tiene para poder declarar variables. Entonces, este programa tiene una sintaxis bastante amigable, bastante intuitiva, en la que, por ejemplo, podemos declarar una variable x sea igual, por ejemplo, a 25. Entonces, presionamos Enter, ahí nos dice el valor que ha tomado, y esperamos otra que es, por ejemplo, que sea 45. Entonces, ahí nos retornan nuestros valores en pantalla y podemos, por ejemplo, hacer x multiplicado por y. Ok,
que nos retorna lo que es nuestro resultado. Como pueden ver aquí en la parte de la izquierda, que dice Workspace, área de trabajo, nos va guardando y mostrando nuestras variables en todo momento. Estas se pueden modificar en cualquier momento según lo que estemos haciendo, sin ningún problema. Entonces, también podemos lo que es definir matrices, que vendría siendo de la siguiente forma. Entonces, abrimos aquí, abrimos corchetes, vamos generando nuestras matrices, por ejemplo 3, 4. Aquí de forma una matriz bastante sencilla. Le damos Enter y aquí vemos cómo nos hace el display de nuestra matriz, que es una matriz fila, como podemos ver. Entonces declaramos otra, que podemos hacerla 5, 6, 7, 8. Cabe recalcar que aquí no es necesario poner comas, sino simplemente espacios. El programa ya entenderá con simplemente abrir corchetes que lo que estamos haciendo es una matriz. Entonces presionamos Enter y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, hacer la operación de las matrices, la multiplicación. Aquí sucede un error y es que hay que especificar que lo que estamos trabajando con una matriz. Entonces, para ello hay que, como se fijan, pongo lo que es mi variable x mayúscula, que representa lo que es mi matriz, punto, asterisco, que representa la multiplicación por mi matriz y. Esto se debe a que así como funciona es la sintaxis de MATLAB, que el punto lo que especifica que se está realizando una operación, pero con matrices. Como pueden ver, que es lo que me está poniendo aquí en el error. Que lo que me informa este error es que estoy utilizando dimensiones incorrectas para la multiplicación de la matriz, lo cual tiene toda la razón. Yo quise hacer una operación aritmética, una multiplicación aritmética con lo que es una matriz, que ya no es una operación aritmética, sino una operación matricial. También podemos hacer lo que son las funciones seno. Por ejemplo, hacemos la función seno de 25 y nos muestra el resultado. Cabe recalcar que está programado de forma base el seno, el coseno, todas las funciones trigonométricas para mostrar resultados en radianes. Si nosotros quisiésemos utilizar en grados, ponemos seno d, que seno d es degrees en inglés, que son los grados. Entonces hacemos lo mismo, ponemos aquí. Y como ya pueden ver, ya cambia nuestro resultado. Entonces, ahora otra función de otra variable que es bastante útil es el darle a una variable z, por ejemplo, un rango de valores. Entonces, ¿a qué me refiero con un rango de valores? Vamos a verlo. Con esta que sería z igual 1, 2.360, lo que vamos a hacer es generar un repertorio de valores. Es decir, que z vale ese montón de valores de aquí. Esto sirve, por ejemplo, si nosotros queremos graficar una función seno o una función coseno. En nuestra área de trabajo vamos a definir la variable, que es el repertorio, y vamos a decir que el seno va a ser igual al seno de esta variable, y no va a ser la gráfica tomando en cuenta todos y cada uno de los valores. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a verlo. Para poder entrar a esta área, como ustedes pudieron ver, le vamos a dar clic a New Script, que es nuevo código, y nos va a abrir este espacio de trabajo, que aquí es donde podemos ver las gráficas. Entonces, por ejemplo, definimos una variable t, sea igual al, por ejemplo, seno de L, por ejemplo. Sin embargo, aquí, y ustedes lo podrán ver aquí, se va a generar un error. ¿Por qué? Porque L no está definida. Entonces, L la vamos a definir como un rango de valores desde 1 a 360. Nótese que esta es una codificación, no estamos usando comandos de MATLAB, sino una codificación. Y como guarda algunas relaciones con C++, como les había comentado anteriormente, se debe finalizar con un punto y coma para dar a entender al programa que se está finalizando la instrucción. Entonces, con el comando plot, lo que indica es que vamos a graficar. Entonces, al plot le vamos a poner t, y ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a graficar la función t. Entonces, para poder ver esto, le vamos a dar a ROM. Entonces, aquí lo que nos va a pedir es pues, guardar nuestro archivo
a lo que vamos a acceder, lo ponemos en un lugar en el que nosotros lo vayamos a tener bien identificado para poder usarlo posteriormente y le damos a Save. Esperamos un momento. Y si se fijan, aquí está ya graficado. Es natural, obviamente, que sea una gráfica rara, porque recuerden que estoy poniendo un rango de valores en el seno. Entonces, si se fijan, nos genera este tipo de gráficas, en las que es muy bueno por parte de MATLAB que nos indica qué valor de X y qué valor de Y se está tomando. En este caso, Y sería T, y X, la variable independiente, que está tomando el valor de 315. ¿Por qué de 315? Porque recuérdese que nosotros tenemos un rango de 1 a 360, y en este caso X vendría siendo L. MATLAB tiene muchas más funciones que esta. Se pueden generar gráficas más complejas, ya teniendo funciones de campos magnéticos, de temperatura y demás, que se utilizan de esta misma manera. Entonces, teniendo un buen conocimiento y dedicándole tiempo, esta es una herramienta computacional que tiene bastantes posibilidades en el área de ingeniería. Así que la importancia radica siempre, y no me canso de recordarlo, en dedicarle tiempo a aprender de codificación y de programación. Gracias.